Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Creerse el Cuento por Radio Camila TV. Mi nombre es Máximo Martínez y les doy la bienvenida a todos los que se están conectando por las redes sociales de Radio Camila y quienes nos están escuchando por la 98.3 FM en Los Ángeles. Esta oportunidad tengo el honor, el privilegio y el agrado de conversar con Tania Jovanovic, quien conocí hace muy poco tiempo y la verdad que tanto ustedes como yo no conocemos mucho de su nombre, pero es una connotada académica, conferencista, quienes han escuchado alguna vez hablar de las charlas TED, también ha sido speaker ahí, está metida en el mundo de la informática, pero para llevarlo un poco al concepto actual, a la inteligencia artificial. Así que, sin más, demos la bienvenida a Tania a conversar en este programa Creerse el Cuento. Hola, Tania. Hola, Máximo, muchas gracias por invitarme. Un paréntesis, paso el aviso que estoy súper resfriada, entonces si me sale la voz rara o citoso, que me autoricen Sí, por eso aviso primero. no hay problema, lo importante es la salud. Así que, no, gracias a ti entonces por la disposición y la buena voluntad, estando resfriada, de aceptar esta invitación. Tania, sin querer meternos mucho en tu vida, pero ¿de qué parte del mundo estás en este minuto? Vivo hace 3 años en Villarrica, entre Villarrica y Pucón, casi en la mitad, pero Villarrica, la Araucanía. Araucanía. ¿Pero tú eres de esa zona? No, yo soy viñamarina. Nací en Valparaíso, pero toda la vida viví en Viña. Colegio hasta la universidad en Valparaíso y después tuve unos 20 años viviendo en Santiago y hace 3 años nos vinimos para acá en familia. De hecho, cuando fue la mudanza yo era la tercera vez nomás que estaba por acá, así que súper aventurera, sí. Ni siquiera para como que fuera un lugar que en las vacaciones te haya gustado. Nunca había venido, no, había venido sí con mi marido una vez de vacaciones, pero ya incluso pensando en como la alternativa de venirnos para acá. La segunda vez fue cuando vinimos a buscar la casa y la tercera vez fue la mudanza. Qué buena, o sea, una aventura absolutamente el cambio de casa, ¿o? Así es. Porque de Santiago a un cambio de vida sureño y además un lugar tan lindo como es Villarrica o Pucón, yo creo que hay un cambio de actitud también tuya frente a la vida porque es todo más sano, más puro, podríamos interpretar, Esa no hay era la idea, smog. justamente. Porque coinciden los 3 años con la pandemia. Yo creo que mucha gente trató de hacer lo que ustedes tomaron esa decisión. Pero ahí, sí, fue en la pandemia, pero nosotros teníamos este plan hace muchos, muchos años, pero no se había dado. Y en la pandemia, como ya estábamos online, yo ya estaba independiente, y a mí me gusta también como, bueno, soy bien aventurera, sí, pero como poner las cosas un poco al universo. Entonces me acuerdo que yo le dije a mi marido en un momento, que estábamos en plena pandemia, y dije, ¿y si ponemos la casa en venta y como que veamos qué pasa? Así como dejemos. Y la casa se vendió al tiro al mes, en lo que nosotros estábamos pidiendo, y fue como chan, y tuvimos que, como era pandemia, viajar súper rápido por 2 días y una noche a Villarrica Pucón a buscar dónde venirnos. Así fue, así de locos. Pero todo se dio y encontramos casa. Así que acá estamos, felices hace 3 años. O sea, fue una súper buena apuesta y dejarlo un poco también, como yo digo, al universo fue una buena decisión. Sí, es que yo creo que independiente del minuto que estés viviendo, vivir en una zona lacustre como allá y que tiene un cambio de vida en el verano debe ser reconfortante para el alma, además de estar en un lugar tan puro desde el punto de vista ruido, desde el punto de vista ambiental. Y para los niños, yo me imagino que educar niños en lugares menos concurridos, con menos tacos, con menos delincuencia, debe ser una tranquilidad también para ustedes como padres. Sí, no, de todas maneras fue, bueno, en Santiago nosotros ya nos habíamos ido a vivir
como a las afueras, antes de venirnos acá, porque sí, justamente nos gusta como un lugar más tranquilo, un lugar, a mí me gusta mucho el verde, entonces donde vivíamos en Santiago también como que me da un poco de depre, porque es un sector bien como árido, entonces como que eso no me gusta. Y acá, no sé, trabajando, bueno, yo hago casi todo online, entonces de repente descansar como un poco, mirar para afuera y ya ver verde, bosque, o lluvia, o sol, o el volcán. De hecho, veo el volcán detrás del computador, tengo el volcán. Entonces, como que es imparable. Y eso de la zona turística, como yo soy de Viña, yo también estoy acostumbrada como eso de que el verano se llena, que los fines de semana largos se llena, entonces no me complica. Estoy como que ya sé que eso... Los tacos del verano, Pucón, son reconocidos. Es que sabes que no vamos a Pucón en el verano, más nos encerramos y además que nos viene a ver harta gente. O sea, todo el mundo quiere por acá, los pasamos a ver. Se aprovecha, porque hay que tener como mejor tener familiares o amigos viviendo en un lugar turístico. Bueno, entonces, pero tienes razón con Viña, tienes razón porque Viña del Mar se transforma en verano. Y termina con un pic del Festival de Viña que yo creo que para toda la gente que vive en Viña, un cambio el lunes siguiente después del Festival de Viña debe ser bien dramático, como se hacía un poco en las calles. Así es. Oye, Tania, y hoy día yo decía que tú fuiste elegida y premiada como las 100 mujeres líderes en Chile y que este año tú también estás siendo postulada y hay que votar por ti, obviamente. O sea, ya fue. Ah, ya fue. Ya. Las votaciones, entonces está la nominación, vamos a ver qué pasa. Aquí los resultados. Que me hayan nominado. Sí, pues hay que esperar los resultados. En realidad, estoy como bien como ansiosa de que ojalá este año sí salga, porque sabes que me gustaría como poder hablar sobre todo lo que hacemos en Araucanía Digital. Entonces, cuando uno tiene esas posibilidades como de tener un poco más de palestra y hablar de lo que se hace en regiones, igual es una súper buena oportunidad. Entonces, en realidad es como una de las cosas que más me entusiasma de que ojalá resulte este año. Vamos a ver. Si no, habrá otras palestras. Oye, y cuéntanos un poco a lo que mencionaste, pues, Araucanía Digital. ¿De qué se trata Araucanía Digital? Araucanía Digital es la corporación que reúne a las empresas más bien tecnológicas de la Araucanía y más bien de la macrozona sur. De hecho, nosotros estamos definiendo, porque la corporación lleva unos 5 años y este año hicimos un refresh de plan estratégico, incluso de propósito. Nuestro propósito es transformar comunidades, empresas y vidas a través de la tecnología sustentable. Nos estamos abriendo también en que no solamente se asocien empresas del rubro tecnológico, sino que quienes quieran apoyar también para poder transformar a la macrozona sur en un polo tecnológico. También sacar a la luz, hay muchas empresas, muchos emprendimientos, muchas personas que están en la zona vinculadas a la tecnología o si no lo están, tienen alguna relación. Entonces, eso es lo que hace la corporación y es bueno poder visibilizarla para hacer más cosas también. Así que también invito a que se puedan, quienes estén escuchando también y estén interesados o interesadas, se puedan asociar. Nos pueden encontrar en la página web, nos buscan por Araucanía Digital y ahí está toda la información o me contactan a mí directamente también. La forma más fácil, hoy estoy súper promocionándome, la forma más fácil de contactarme, me buscan por mi nombre en LinkedIn o en Instagram y ahí me contactan. Feliz de resolver. Hay algo como que es fácil para todos buscar tu nombre en algo mucho más fácil que te van a pillar al tiro en Google. O sea,
Yo lo que me sorprende es que si tú buscas, si alguien busca tu nombre, te va a pillar en publicaciones, en páginas del extranjero, en todas las plataformas que puedan haber. Entonces, eres una mujer que ha estado bien reconocida, para no decir influencer, pero sí eres bien reconocida en el mundo de la tecnología, del mundo digital, del mundo de la inteligencia artificial. Y eso yo creo que es súper más valioso, primero, desde el mundo de la mujer, porque tú estás siendo cara visible en un mundo que a lo mejor puede haber sido más machista, porque vuelvo un poco más atrás, googleando, veo que tú estudiaste una carrera que es más de hombres en un minuto. Entonces tú hiciste una disrupción importante desde los inicios, desde los 18 años estudiaste una carrera que imagino que eran muy pocas las mujeres que estudiaban. Sí, y además estudié en la Universidad Santa María, que en general es más de ingeniería, así que también hay mayoritariamente hombres. Y cuando yo entré eran 44 hombres y yo. Eso fue... 44 hombres. Sí, el año, me van a sacar la edad, pero a mí no me importa, el año 91. Pero 44 hombres y tú sola. Paraíso, sí. Y ojo que no ha cambiado mucho. O sea, en la universidad, como en términos generales, hay más mujeres porque se han abierto carreras nuevas que atraen más mujeres, pero en términos generales no ha aumentado la proporción, por ejemplo, en electrónica o en informática se mantiene. Y esa es una de las cosas también que hay que hablar, que en el fondo hay cada vez menos mujeres en carreras STEM, o sea, de ciencias, matemáticas, tecnología e ingeniería, en vez de más. Entonces, también agradezco estos espacios para también invitar a las mujeres a que se sumen también. Cuando hablamos, por ejemplo, de temas de inteligencia artificial y uno habla de sesgos o para dónde va esto, o que vamos a perder la pega, o nos imaginamos Terminator y un montón de cosas, pero yo les invito también a las mujeres a que no lo miremos como todo esto como desde afuera. Si queremos como que haya un cambio en general, tenemos que estar involucradas también. O sea, si representamos el 50 y un poquito más incluso a nivel mundial, exacto. Entonces en estas cosas también tenemos que tener más presencia. A nivel mundial solamente un 22% son mujeres en el área de inteligencia artificial. Entonces yo digo, hay que involucrarse más, hay que estar. Entonces las invito. Y en general, claro, tú dices, porque pasan estas cosas que efectivamente uno dice, pucha, son más carreras de hombres o hay más hombres, y es una realidad. Entonces también nos pasa que entonces como que nos retraemos un poco, así como diciendo, no, esa es una carrera, a lo mejor tenemos todas las ganas, pero como que decimos, no, en realidad hay como puros hombres, o es carrera más de hombres, o después, ¿cómo será después cuando trabaje? Entonces también hay muchas cosas que nos tiran para abajo para atrevernos a estudiar esas carreras. No es que no seamos capaces ni tengamos menos ganas, sino que es un tema todavía que tenemos socialmente como metido en la cabeza, es un tema más bien mental. Y me gusta contar esta historia, que de hecho quien ha visto esta entrevista a lo mejor va a escuchar, va a contar la misma historia, no. Pero para mí es súper importante contarla porque mi idea es inspirar y espero que resulte. A mí me pasó que yo entré a esa carrera porque era lo que yo quería hacer, pero yo nunca pensé que las mujeres no podíamos o que era una carrera más bien de hombres, o que se nos iba a hacer difícil porque se nos hace más difícil por todo este tema un poco más social. Pero yo no sabía, no tenía la menor idea. Yo pensé que, en ese momento yo pensé que las mujeres teníamos las mismas oportunidades. Entonces yo dije, yo quiero estudiar esto y voy nomás, démosle. Entonces ahí me di cuenta, después estando en la universidad me di cuenta que no, que en realidad no está aquí para la cancha, ahí podemos hablar un poquito más de eso, pero me di cuenta que era un tema, que era solamente un tema mental, como yo pensé que en el fondo estaban todas las facilidades y que las mujeres igual podíamos, entonces fui a lo que yo quería hacer. Y esto fue porque en las mujeres de mi familia, por el lado de las mujeres, o sea, mi mamá, mi abuela, mi bisabuela,
desde mi bisabuela que las mujeres van a la universidad, entonces para mí era como lo más natural. No había un impedimento de mindset. ¿Y por qué lo digo como inspiración? Para que nos demos cuenta que en realidad es solamente mental, es un tema solo social, no es que no podamos. Y hay cosas que han ido cambiando. Bueno, de hecho tenemos una ley nueva que también nos apoya, porque antes se hacía más complicado. Una que teníamos ese tema mental de pensar no, que no vamos a poder o que es de hombres nomás, pero también se daba más antes que después cuando uno entraba a trabajar. O sea, también había un tema de machismo en la universidad y después cuando uno entraba a trabajar. A mí me pasó en mis primeras entrevistas que yo iba a áreas técnicas, pues imagínate, haber estudiado civil electrónica, entonces estaba aplicada para cargos más técnicos, y entonces incluso me decían, pero tú deberías irte al área comercial. Yo ese momento como que no entendía todavía. Después hay temas de acoso, heavy, porque imagínate, uno tiene 25 años, entra como a empresas más que de mayoría hombres, y hay temas de acoso heavy. Y hay temas también de ninguneo, o sea, como incluso me pasó en la práctica, no voy a contar en qué empresa. ¿En qué empresa? Sí. Pero yo en ese momento, cuando hice una de las prácticas, yo lo encontré lo más entretenido, pero ahora de adulta me doy cuenta, y era que como era un cargo más bien en terreno, y había un alumno en práctica y yo, entonces a él lo mandaban a las tareas más pesadas porque decían, no, que la Tania se va a ensuciar. No, que mandémoslo a él. Entonces, pero yo decía, ay, qué entretenido, qué caballeros, pero después me fui dando cuenta que en el fondo, ¿cachai? Hasta uno tiene esas cosas, pero que en el fondo era como que yo era como el chiche, como el adorno, pero no era alguien que en realidad tenía, para ellos no era alguien que tenía las capacidades para hacer la pega. ¿Me entiendes? Entonces, pasa, pues entonces heavy, entonces sí es un tema más complejo, porque a veces yo converso con hombres y entonces me dicen, pero estamos como en el 2024, esas cosas ya no pasan, pero pasan, entonces es bueno hablarlo y es bueno también para que lo hablemos y hombres y mujeres apoyemos para que esto no siga sucediendo, por eso yo digo pasa menos, pero para que no pase nada es que tenemos que hablar. Entonces no quiero que no lo quiero incentivar, no quiero hacerlo al revés, pero hay que también contar la firme de cosas que en realidad se habla poco igual. Entonces también por eso lo digo así bien en forma bien transparente. Sí. Y qué bueno que lo digas porque en realidad si hay algo que hay que verbalizar es primero la discriminación en todo su ámbito. Si no se dice, se esconde. Y hay temas que yo que anoté, pero que lo quiero aprovechar porque hay un traspaso generacional. Y lo hubo en tu familia, que no había límites. Por ejemplo, si las mujeres estudiaron, que no se dio en todas las familias, no todos tuvieron la oportunidad desde una bisabuela estudiar, pero ahí hay un traspaso generacional que a ti no te coartó en decir no se puede, porque era lo que venía en tu generación en generación a estudiar. Pero cuando me di cuenta que fue en la universidad, igual fue heavy, porque ahí yo me di cuenta y dije, chuta, igual, en realidad como que no tenemos, o sea, ahí me di cuenta del machismo heavy, cuando yo estaba en primer año, no, en segundo año, cuando aparecí de nuevo en segundo año, me acuerdo que me dijeron, ¿y tú todavía estás acá? Así como, ¿y no te echaste ningún ramo? Entonces, entonces yo dije que, como, ¿qué onda? Era algo que no me esperaba, entonces fue así como, pero... Entonces, a ver, si uno dice eso de, como dice el programa de creerse el cuento, justamente va por ahí, va por un tema mental. Incluso hubo un momento que, como en tercer año, que yo dije, no, esto en realidad no es para mí, me voy a salir, me voy a cambiar. Esto yo no sé si lo he contado. Pero de repente dije, no, o sea, ¿cómo? Es lo que yo quiero hacer, o sea, no por esto, o sea, que tengo que seguir más adelante. Entonces, en el fondo es un tema de creerse el cuento, de decir, no, yo puedo, pues, y esto es lo que yo quiero hacer y nadie me lo va a coartar. Lo mismo después en temas laborales. Como que hay que
cuando uno tiene súper claro lo que uno quiere hacer, uno avanza igual. Y después en el camino, además, el tema de las redes, siempre hay gente que apoya. Entonces, pues uno se va armando un círculo, ya sea en la universidad, en el trabajo, en la familia, que en el fondo también a uno es mutuo, en el fondo, que uno va apoyando y a uno lo van apoyando de vuelta también. Eso es súper importante. Sí, mira, hay un aporte ahí de Álvaro González con relación a la inteligencia artificial, porque tuviste un porcentaje que es bien Sí, preocupante. 22%. ¿Sí, po? Entonces, yo quiero volver un poquito para atrás a propósito de la inteligencia artificial, Tania, porque para muchas personas la inteligencia artificial es algo nuevo, que no se, porque se masificó con ChatGPT, hoy día con el WhatsApp y Instagram está boom, es súper fácil a la mano, pero 2 años atrás no se hablaba mucho de inteligencia artificial, solamente los que sabían, pero tú dijiste una palabra que hay sesgos aún en la inteligencia artificial. Sí, sí, de ¿A hecho qué te refieres con eso? esta semana tengo que dar una clase de eso justamente. Quiero ir un poquito más atrás, porque tú dices, efectivamente, la inteligencia artificial de partida no es nuevo, no es nueva, está desde 1956, cuando se le puso, digamos, el nombre inteligencia artificial. Pero se empezó a masificar hace un par de años, entonces por eso como que nos da la impresión de que hubiera aparecido hace un par de años, cuando en realidad lleva 70. Entonces, lo que la inteligencia artificial tiene varias aristas, por decirlo así, machine learning, deep learning, y con el desarrollo del deep learning se pudo desarrollar después la inteligencia artificial generativa, que es lo que usamos. ¿Y por qué explotó ahí la inteligencia artificial en el fondo para todos? Porque lo podemos usar desde el celular. O sea, es muy fácil, no hay que ser programador, no hay que ser ingeniero o ingeniera, sino que todo lo podemos usar y a todos nos ayuda en algo. Pero lo que hay que tener en consideración es que la inteligencia artificial igual comete errores. Porque las respuestas que entrega, o sea, lo que genera, por eso se llama generativa, ya sea textos, audios o videos, lo que genera, viene de un aprendizaje que hizo en base a datos. Y esos datos, esa información, es información de la sociedad en general. Entonces, las respuestas de la inteligencia artificial tienen los mismos sesgos, o incluso a mí me gusta mostrarlo así, nos puso como un espejo a la sociedad y nos está mostrando los sesgos que en realidad tenemos todos y todas. Y que tenemos que reconocer que todas las personas tenemos ciertos sesgos de uno o de otro. Entonces lo que pasa es eso, o sea, se fueron dando cuenta de a poco las personas que desarrollan respecto a estos sesgos. Y que yo me gusta mostrarlo sobre todo con inteligencia artificial generativa, pero de imágenes. Que si uno pone, por ejemplo, y ahí yo hice varias pruebas justamente para esta clase que tengo que dar, que es segunda vez que la doy, hice pruebas, lo puse en inglés, porque como en inglés no tiene género, entonces, por ejemplo, crea una imagen de un manager, o sea, como de alguien de jefatura. Entonces ahí eran puros hombres, entonces sesgo de género. Después eran hombres más bien jóvenes, sesgo de edad. Todos como súper buena forma, o sea, como que todos van al gimnasio. También todos como de eterno, como bien pinteados, o sea, como sesgo también en el fondo y blanco, o sea, sesgo de... Sí. Entonces ahí uno va viendo, y también si uno hace las mismas pruebas de engineer, bueno, en engineer aparecían, o sea, ingeniero o ingeniera, y aparecían puros hombres también. Probé con scientist, o sea, con científico o científica, y aparece una mujer. Y lo más interesante es que crea una imagen de una persona exitosa. ¿Qué crees tú que mostró? ¿Un hombre? Un hombre de eterno, ¿Ya? joven, en un vehículo de lujo.
algunas cosas y otras no, no. Lo más extraño que apareció, porque la que usé, que tampoco voy a decir cuál, te tira 4 imágenes. Entonces esas 4 imágenes, puras mujeres. Pero, ¿En serio? en serio, todas de terno, con maletín, de esos maletines de cuero como de hombre antiguo, todas en la cima de una montaña, solas, completamente solas, y lo que se ve como del valle hacia abajo, nada, ni ciudades, o sea, en la cima de una montaña donde no hay nada, o sea, solas, absolutamente solas. Y entonces, como masculinizadas, porque terno podrían, no sé, puede haber estado con otros colores nomás, y todos los ternos eran grises, como muy de hombre con este maletín, y entonces así como bien, y como mirando medio para arriba, como diciendo yo no miro como a las chusmas, no miro a nadie, ¿entiendes? Entonces hay un montón de sesgos más. Entonces, aquí hay 2 cosas que yo rescato. Una, lo que yo decía de que en el fondo son nuestros sesgos como sociedad, y es bueno que la inteligencia artificial es como un cachetazo, ¿cierto? Como que nos dice, Sí, mira, que eso en realidad es lo que estamos pensando. eso son Entonces, ustedes. exacto, o sea, ustedes me enseñaron, o sea, ustedes me pasaron la data y yo les estoy mostrando, ¿no? Entonces, por un lado, es bueno en ese sentido, y por otro lado, hay que darse cuenta entonces que la inteligencia artificial tiene sesgos, y entonces hay que hacer cosas para que sea lo menos sesgada posible, o que tengamos las consideraciones dependiendo de para qué la vamos a usar. Hay un súper buen ejemplo y bien típico, es el tema de los créditos. O sea, si usas una inteligencia artificial para ver a qué persona le da un crédito bancario o a qué persona no, normalmente le va a dar menos a mujeres. O también va a haber, dependiendo incluso del lugar donde vives, o sea, te va a sesgar incluso por tu raza, por tu edad, por donde vives. Oye, ¿y las primas de las compañías de seguros de auto también tienen un sesgo? Porque hay valores diferentes por edades, por sexo. Ahí también hay algo. Yo no sé si están usando inteligencia artificial, no lo sé. Pero lo que pasa es que hay cosas que, por ejemplo, que igual se hacen sin necesitar inteligencia artificial, como el sentido, si ya tienes como 80 años, igual no te van a dar un crédito a 25 años, ¿cachai? O sea, hay cosas igual ahí. Pero lo importante, y otra cosa importante de la inteligencia artificial, una es entender los sesgos y otra entender que alucina. Alucinación es un término humano que no es un término técnico. El término más técnico es que en realidad se equivoca, que comete errores. Porque la inteligencia artificial generativa es como cuando uno se imagina de que como la frase, si no lo sabe, lo inventa. Es así. Sí. Entonces, también hay que tener una de las habilidades que más se requieren en esta era, que es el pensamiento crítico. O sea, como dudar de lo que nos responde, analizarlo, porque va a inventar ciertas cosas. Entonces, con eso también hay que tener ojo. Tiene mucho potencial, pero por eso hay que ver bien cómo se usa y teniendo en consideración entonces estas cosas. Oye, porque ahí entonces el término alucinar yo lo había escuchado, que en definitiva la inteligencia artificial se obliga a dar una respuesta. Está seteado para que siempre te responda. Por lo tanto, dentro de la base de datos que puede buscar, va a encontrar lo que pueda y encuentre, pero siempre te va a llegar una respuesta buena o mala. Entonces ahí hay un cuidado que hay que tener. ¿Por qué te pregunto esto? Porque me imagino que la inteligencia artificial, y una de las cosas que vi es que tú participaste en la mesa de diálogo del Senado para la inteligencia artificial. ¿Y eso qué significa, Tania, desde el mundo ya gubernamental? ¿La inteligencia artificial se quiere explorar más? ¿Se quiere ir con cuidado, como en países que han salido públicamente, que han tenido que
cuidarse un poco más del uso de la inteligencia artificial. Hay otro país, aún no me acuerdo qué país, pero desarrolló su propia inteligencia artificial para meterle información de ellos y no estar buscando de fuentes tan externas como lo hace un ChatGPT. Bueno, ahí hay una aclaración. Las empresas, por ejemplo, o sea, tú puedes tener tu ChatGPT o una especie de ChatGPT con, digamos, la misma tecnología detrás, pero con información de tu empresa. Entonces, si sabes que solamente, y setearla que solamente te responde en base a esa información, ¿ya? Entonces, eso como aclarar un poco, y eso se está usando mucho. Y así no mezcla con información, digamos, que esté en Internet o información que sea pública. Por otro lado, claro, en la Mesa de Inteligencia Artificial del Senado, bueno, este año ya se legisló, el año pasado era como las conversaciones, yo estuve en la mesa de talento, que en el fondo es como ver cómo en el área de educación y de divulgación y se me fue la otra palabra, de sensibilización, digamos, a la sociedad, cómo se iba a tratar la inteligencia artificial. De toda esa pega que fueron varios meses, lo que se hizo en Chile, que de hecho Chile es pionero dentro de Latinoamérica en este tema de legislar la inteligencia artificial, lo que quiere sí es, por un lado, potenciar, por supuesto, el desarrollo de la inteligencia artificial, pero con cierta cautela. Y lo que hizo, entonces, según si el desarrollo tiene, siempre se me olvida la palabra, si tiene, es como el potencial de riesgo, entonces se separa en distintos, o sea, si es muy, pero no, la palabra no es riesgo. Se me fue. Pero era similar, pero aquí capaz que lo que estén viendo y digan, pero yo me leí la ley y no era riesgo, pero era algo parecido, perdónenme que estoy resfriada, pero la idea es como ver como en niveles qué tan potencial de riesgo tiene, entonces según el nivel, según los efectos que vaya a tener, entonces el fondo se regula más o se regula menos, ¿se entiende? Sí. Dependiendo como del impacto, o sea, por ejemplo, si vamos a implementar inteligencia artificial en un área de salud, de por ejemplo, si va a voy a ir a un caso extremo, si va a reemplazar, por ejemplo, a médicos para que te den como una respuesta, eso es de alto riesgo en el fondo, porque incluso algún paciente, alguien se puede morir. Entonces, a lo mejor ahí dicen, no, ahí tiene que haber humano-máquina, ¿se entiende? En cambio, hay cosas que como que da lo mismo, o sea, si va a haber un error o no. Entonces, ahí significa que tiene un menor impacto. Entonces, en eso se separó y en base a eso se legisla. De fondo así funciona. Que es un poco, sí, la idea es un poco lo que está haciendo Europa, pero Europa también se está yendo como muy al extremo, sí, en cuanto a la legislación. Tenemos dos extremos. Tenemos Europa, que es lo más heavy, en como restringir, y Estados Unidos, que es el otro extremo, como de restringir casi nada. Entonces ahí yo creo que hay que tener un equilibrio para que efectivamente haya desarrollo y haya innovación. Oye, pero y ahora un poco también pensando en lo que te dije de que la gente en su mayoría desconoce la inteligencia artificial e incluso podría tenerle miedo. O sea, sin ir más lejos, hay gente que a lo mejor ni siquiera se atreve a apretar el botón de WhatsApp. Así de, ¿qué recomendación das tú más allá de pensar en la industrialización, en la digitalización de las típicas empresas? ¿Qué beneficios de una persona que es reconocida y conoce muy bien la inteligencia artificial, emprendedores, por ejemplo, o dueñas de casa, qué utilidad le podrían pillar y encontrar a la inteligencia artificial? De partida, pensar que es como un ayudante o una ayudanta. En el fondo, eso es. No pensarlo como alguien o algo que va a hacer las cosas por nosotros, sino que nos va a ayudar y nos va a facilitar. No tenerle miedo y también considerar que es algo como cuando apareció Internet, es algo que llegó para quedarse.
y va a estar. Entonces, si nos mantenemos como lejos, como diciendo, no, esto yo le tengo miedo y no me meto, esto va a llegar igual, entonces como que nos va a pasar por encima, sobre todo si tenemos nuestro emprendimiento. O sea, puede que el emprendimiento al lado, que está haciendo lo mismo, pero empieza a usar inteligencia artificial, les va a tomar ventaja. Entonces, usémosla. Hay muchas herramientas para distintas cosas que en el fondo no hay nada que se vaya a venir como en contra. Lo que sí, por ejemplo, si usamos ChatGPT para que nos redacte un correo, pero entonces denle una vuelta primero si les hace sentido lo que les entregó, a lo mejor que sea como una idea general y de ahí me agarro y entonces armo y termino de armar el correo, pero en general es para facilitar la vida. Y hay una cosa que hay que aclarar, que de hecho hace poco tuve ahí una media conversa, porque con la última actualización de ChatGPT se empezó a hablar de que ya razonaba. La inteligencia artificial no razona, no piensa. Entonces no va a pasar y hay mucha noticia que es fake, que se dice que en el fondo es pura mentira, como de que hay dos inteligencias artificiales que empezaron a conversar entre ellas e inventaron su propio lenguaje y todas esas cosas. Eso es mentira. Es noticias nada más que como para atraer público. Porque esto, piensen lo que es como que hay puros como matemática detrás, por decirlo así, entonces es imposible, no, esto no tiene alma, no tiene espíritu, entonces no va a pensar, no va a razonar. Da la impresión, ¿por qué? Porque nos habla en el lenguaje, está entrenado para hablarnos en el lenguaje, para que sea más cómodo en el fondo comunicarnos. Y como yo decía, como alucina, como si no lo sabe, no lo sé, lo invento, siempre va a responder cosas que parecen bastante razonables. Pero entonces pensémoslo como una ayuda. Por ejemplo, el año pasado, o este año fue, no, el año pasado fue, mi hijo de 12 tenía que dar una clase en su colegio. Y entonces, pero del tema que quisieran. Cada alumno y alumna tenía que elegir un tema. Y él eligió superhéroes. Entonces me preguntó, ya, pero ¿qué hago de superhéroe? Y yo pensé en un microsegundo, ¿le enseño ChatGPT o no? Fue esa, y dije, ya. Y le mostré ChatGPT, obviamente aprender al tiro. Pero ¿qué es lo que hice? Le dije, ya, mira, ponle ahí que necesitas hacer que te dé como el temario de la clase para tantos alumnos de tal edad, ponle todo lo que tú sabes, que tiene que durar tanto, que tiene que tener parte teórica y parte práctica, ya, y claro, le tiró toda la clase. Entonces quedó así. Tarea hecho. Como, claro, pero entonces yo le dije, a ver, léelo, ¿te hace sentido todo? Entonces dijo, no, como que esto nada que ver, no, esto mejor no. Entonces lo que yo le hice, le dije, ya, pesca todo eso, entonces sácale lo que a ti no te hace sentido. Ya, listo, lo hizo. Y después le dije, ya, ¿y esas son tus palabras? ¿Entiendes todas las palabras? Entonces, no, es como tu forma de hablar, no. Entonces le dije, ya, entonces cámbialo todo en tu forma de hablar. Entonces, que fue en realidad, ChatGPT fue una ayuda, pero en el fondo después él criticó, digamos, la respuesta para armarlo como a él le hacía más sentido. Y esa es la forma, en el fondo, como hay que usarlo. O sea, no depender absolutamente, porque es súper bueno el ejemplo y de primera fuente que lo hiciste tú, porque tiene que haber una oposición a lo que está soltando, porque además puede llegar a dar una clase y tú como académica podrías dar una clase y ni siquiera estar de acuerdo con lo que estáis leyendo, diciendo, pero por apuro saliste al paso. Pero yo me quedo con la palabra ayuda. O sea, la inteligencia artificial es una ayuda que llegó, que no se va a ir y que tenemos que tomarla. Y como tal, como una ayuda, que le perdamos el miedo absolutamente. Yo creo que uno lee y lee muchas noticias y como dices tú, fake, y cuesta creer si es verdad o no es verdad, pero ya estamos cada vez más
cerca de lo que era en nuestra infancia los supersónicos. Pues si al final falta que los autos vuelen nomás y la robotina, y ahí hago un match. La inteligencia artificial igual se asocia mucho con la robótica, que al final los robots y todo. ¿Están así? Sí y no. O sea, sí. No, voy a ir con el no primero. Lo que pasa es que como estamos pensando que la inteligencia artificial es la inteligencia artificial generativa, o sea, ChatGPT, entonces ahí uno no se imagina cómo la inteligencia artificial tiene que ver con la robótica. Pero en el fondo acuérdense que la inteligencia artificial viene desde 1956, entonces, y hay distintos tipos de inteligencia artificial. De hecho, en los autos, de hecho, se hacen principalmente con robots, por si ustedes no sabían, y que tienen inteligencia artificial, pero en el fondo lo que hace es que son tareas, saben hacer muy bien y muy preciso tareas repetitivas. Por eso es que también hay que entender que hay tres como evoluciones, por decirlo así, de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial estrecha, la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial. Nosotros estamos en la era de la inteligencia artificial estrecha. Eso significa que una inteligencia artificial sabe hacer súper bien la tarea para la cual fue creada. Entonces, si nos imaginamos los robots, saben hacer súper bien, no sé, dos o tres tareas, claro, muy precisas, y la van a hacer mucho mejor que un humano. Pero yo no le puedo pedir a un brazo robótico que me redacte un correo. ¿Se entiende? Entonces, en cambio, tengo ChatGPT, por ejemplo, que me genera imagen, inteligencia artificial generativa que me genera imágenes o me genere textos o audios o videos. Cuando lleguemos en algún momento a la inteligencia artificial general, esto significa que sí va a poder hacer más cosas. Todavía no se llega a eso. ¿Pero qué significa? Y aquí yo lo pongo como, obviamente puede ser como un computador, pero yo me gusta dar el ejemplo de C-3PO, de Star Wars. Esa es una inteligencia artificial general, porque camina, tiene los brazos con precisión, habla en distintos idiomas, entiende, o sea, puede conversar, puede hacer tareas casi como un humano. Entonces, general, porque en el fondo hace lo que hace varias cosas. Y la superinteligencia artificial sería, no se sabe si se va a llegar, que en el fondo ya no supere en inteligencia a los humanos, pero eso es algo que todavía ni siquiera nos podemos imaginar, pero se supone que podría llegar algún día. Entonces estamos todavía en la estrecha. Entonces sí, hay inteligencia artificial, estos brazos robóticos, hay inteligencia artificial con drones, que los drones lo que usan es visión artificial, por ejemplo, para... mi socio, de hecho, en Cachay es el CEO, el fundador de Cowell, y que ellos lo que hacen es con drones con visión artificial, ver líneas férreas, oleoductos de gas, líneas eléctricas, y con los drones entonces tú estás en tu computador, pero el dron está monitoreando y te muestra en pantalla en el fondo lo que está viendo. Y entonces tú puedes ver con anticipación o te puede mostrar con anticipación si va a haber algún peligro, alguna rotura o algo, o si detecta algo. Pero entonces eso es súper específico, los drones, por ejemplo. Entonces hay inteligencia artificial para distintas cosas, no solamente la que estamos como usando en el celular. Bueno, me imagino que es un mundo infinito, para no decir que es finito, porque en realidad todos los días aparecen cosas nuevas, todos los días van apareciendo mejoras, upgrades a lo que hay en la inteligencia artificial, y en realidad hay que subirse al carro y no bajarse. Qué buen tema, porque en el emprendimiento yo creo que hay muchas personas que... y quiero hacer el match con el creerse el cuento. Hay muchas personas que les cuesta romper la inercia, salir del estatus de inacción, incluso procrastinando, pero con el chat GPT tú podrías pedirle ayuda para que te genere una idea que tienes en la cabeza, la contextualice, te le den formato proyecto, te le den un formato para postular a un fondo concursable. O sea, la herramienta la tienes en la mano y no esperes a mañana.
Entonces, ahí es donde quiero hacer el match en ese aspecto, que no hay excusa, por decirlo de una forma, para no hacer las cosas, porque tienes una herramienta súper poderosa hoy día, que es gratuita, y la puedes sacar un provecho inimaginable, que yo creo que todos estamos al debe en el aprovechamiento por distintas razones. Qué buen tema y qué buen ámbito laboral en el que estás metido, Tania, es súper entretenido. Y si estás más encima en una mesa de trabajo que es del gobierno, tienes información mucho más avanzada y puedes influir incluso en las decisiones políticas que encaminen en un buen futuro al uso de la inteligencia artificial. Así que felicitaciones por eso también. Oye, saltándonos a un tema ya más personal. Yo me quedé, y aquí quiero irme a las redes de apoyo. Tú dijiste que hay que tener bastantes redes de apoyo en tu vida. Y yo creo que es relevante. ¿Por qué? Porque sola y solo es súper difícil andar. Tú estás metido en distintos ecosistemas, como se llaman hoy día, en distintas redes. Tú participas en hartas cosas, así como Araucanía Digital, dijiste. ¿Eso te nace a ti de un ámbito ya más de colaborar, de ayudar y no solamente ser empresario y ganar plata? Hay un propósito más allá. Sí. De hecho, hablando de empresario y ganar plata, estuve un tiempo en que me fui demasiado, y también uno tiene que tener ojo, me fui muy para el lado de la ayuda, y de repente también dije, pucha, chuta, también hay que ganar lucas también. Entonces también lo aclaro, porque de repente uno se va para el otro lado. Entonces, de hecho, incluso tuve que dejar varias cosas, porque me pasa como que me apasiono con todo. Me invitan a X cosas que yo digo, pero esto como que o apoya esto, apoya lo otro. Sí, démosle. O esto, vamos a ayudar acá y acá. Entonces al final me pasó que era como démosle. Y hubo unos momentos que yo dije ya, y como que en el fondo no estoy... O sea, como que se me empezó a ir como la onda demasiado para la ayuda. Entonces también lo pongo porque de repente uno dice, ya como que vamos ayudando. Entonces también, de hecho, tengo que decir que hablando de la ayuda, estuve entre fines del año pasado y principios de este año con dos coaches maravillosas, que es mi tocaya Tania Caroca y Claudia Guerra, que ellas me coachearon, y en una de las cosas que entonces empecé a hacer, lo principal es como que logré, y lo paso como tip, es como el foco. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué uno hace todo lo que hace? Que de hecho mi propósito, y lo voy a contar, es cerrar la brecha de conocimiento en tecnología y especialmente inteligencia artificial. Cuando uno tiene ese propósito súper claro, entonces es más fácil decir que sí, que no, porque en el fondo uno dice, bueno, ¿esto cuadra con este propósito? Sí, no. Y entonces eso me sirvió para salirme de algunas cosas y ponerle más energía a otras. Y esto en general, entre lo que da Lucas, en el fondo que uno vive, y entre lo que uno, por supuesto, apoya. En la vida, si uno se pone a pensar hacia atrás, hay mucha gente, y yo en ese sentido soy súper agradecida, siempre he sentido que hay mucha gente que me ha ayudado. Entonces yo también en general ayudo todo lo que puedo también de vuelta, sobre todo cuando hay personas que me contactan de repente o que están sin pega, o que hoy día también era para mostrarme un producto, a ver qué opinaba. Entonces todas esas personas les digo que bueno, no cuesta nada de repente un Zoom de media hora y ya. Entonces sí uno puede ayudar, sí hay que tener foco. También una de las cosas que fui aprendiendo ya de vieja es que alejarse de... también hay gente que no tiene muy buena energía, entonces también mejor chao. Y hay gente que uno siente que tiene muy buena energía, entonces con ellas sí, con esas personas avanzar, y la otra cerrar el capítulo nomás. Y también uno tiene que saber decir que no y saber con quiénes no. Y eso también me ha llevado a estar en un camino con pura gente, en realidad muy buena gente, que nuestros propósitos se cruzan, y que es ayuda mutua. Entonces que dan como más ganas aún de trabajar en lo que uno trabaja, y poder ir avanzando más y mejor. Eso también lo he ido aprendiendo con los años. Yo estoy
llevo 5 años de independiente, entonces, claro, me pegué hartos porrazos, me equivoqué, algunas empresas no funcionaron, socios o socias tampoco funcionaron, entonces fui avanzando de a poco. Entonces, por eso me atrevo como a decir esos tips que por lo menos a mí me han ido sirviendo. Y esto el propósito, bueno, es algo que también yo hago en mi consultora con empresas. Lo primero, el propósito, o sea, el propósito personal, el propósito de la empresa o el propósito del emprendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué me levanto todos los días? Sí, gran pregunta. Sí, yo creo que tomaste el tip. Es que más que tip, es como la actitud. La actitud que estás tomando a la vida, porque dijiste con un propósito claro, foco súper claro, pero también hablaste de las compañías, de tus seres más cercanos, porque tú elegiste o tú eliges quién te hace bien y quién no te hace bien para avanzar, porque hay lastres, hay personas que la verdad te pueden tirar Es que para sí. atrás, que es súper valioso. Tú mencionaste algo de una consultora. Sí. Aprovecha de decirnos consultoría en qué, pensando en que si hay emprendimientos. Sí, yo tengo mi consultora en transformación digital. Y cuando me refiero a transformación digital, me refiero en el amplio espectro o en el amplio sentido. Entonces apoyamos a medianas empresas en armar o rearmar o redefinir su propósito, armar su plan estratégico, apoyar a los liderazgos, pues cuando uno transforma una empresa también implica una forma diferente de liderar. También como apoyar la cultura de la organización para que esto en realidad funcione. Y también después que tienes toda esa base de la empresa, recién ahí ponerse a pensar también qué tecnología va a apoyar todo lo anterior. Eso es lo que hacemos en mi consultora que se llama The Best Consulting. En general, claro, estamos enfocados más bien a medianas empresas, o sea, como entre 80 y 800 colaboradores. Ese es nuestro foco. Y esta consultora la armé en enero del 2020. Así que fue como súper difícil porque llegó justo después de la pandemia. Pero en realidad nos ha ido bastante bien. Y sin incluso, hay mucha gente que sabe que tengo una consultora, pero no saben el nombre. Y también me fui dando cuenta que uno también tiene que ver si le pone más foco. Como yo hago varias cosas, también ha pasado que es como más me llaman como a mí. Y entonces digo, ya tengo la consultora con este equipo. Entonces también una de las cosas que fui aprendiendo, tuve un año en temas de capacitación de venta consultiva para vender mi servicio de consultoría. Al final vendí huevos, porque me di cuenta que esto no se puede como vender, tú no puedes como, por eso hay que ver también dependiendo del negocio o el emprendimiento que uno tenga. Me di cuenta que en temas de consultoría hay mucha confianza, entonces en el fondo era yo, no era como el nombre de la consultora. Entonces también fue otra cosa que fui aprendiendo, entonces de hecho ni nos desgastamos en publicidad, por eso capaz que nadie haya escuchado de Best Consulting. Pero en el fondo dentro de lo que hago nos van llamando y yo armo equipo dependiendo de lo que necesite el cliente. Tengo cada proyecto. Consultores on demand y consultoras que son casi más o menos casi siempre los mismos, pero como que va dependiendo el equipo que armo, dependiendo de lo que necesite la empresa. Y aprovechando de eso, esa es mi consultora. Y por otro lado, con 2 socios, hablando de gente buena onda, mis socios son Edmundo Casas y Rodrigo Reyes. Con ellos armamos una academia que se llama Cachay, que en paralelo armamos una comunidad Cachay. Y Cachay también, bueno, aparte de lo que nosotros sabemos, también en inglés es Knowledge, Change and Artificial Intelligence. O sea, viene de conocimiento de cambio y de inteligencia artificial. Y eso es Cachay. Entonces, tenemos una comunidad donde compartimos noticias, ideas, preguntas, aportes sobre inteligencia artificial. Y por el lado de la academia, logramos hacer una alianza con el Texas Technology Innovation Institute, que está en Houston, en Estados Unidos,
para traer estos cursos online que cuestan $1,000, $2,000, los trajimos online, pero en español, y a unos poquitos dólares. Bien, De hecho, la atractivo. versión 1 nos fue súper bien y ahora estamos en matrícula, paso el dato también, para la versión 2. Interesante, por eso entonces hay que buscarte por redes sociales para ver lo que estos convenios que tienes, buscar lo que es ¿cachai? Y obviamente tu consultora. Oye, pero ahí yo tengo una apreciación que por ahí escuché que en realidad la marca era todo, según Marcelo Guital, este famoso emprendedor y empresario ya, pero él decía que primero había que crear la marca. En tu caso, la marca es tu nombre y no The Best Consulting, porque eso no funcionó como Sí, por eso marca. te digo depende de qué. Porque, por ejemplo, en Cachai es Cachai. La gente nos conoce por Cachai. Indistintamente que llegan por alguno de los tres, por supuesto. Pero en el caso de mi consultora, por eso yo creo que cuando es el rubro de consultoría, y yo te comentaba que es más en base a confianza o que alguien le pasa el dato a otra persona, es más, en el fondo es más uno. Y también con el tema de volviendo como al creerse el cuento, también me fui dando cuenta de que yo era una marca también. Entonces también, de hecho, creé mi marca para mis conferencias. Yo doy conferencias en transformación digital y en estrategia e inteligencia artificial. Y al principio dudé si le ponía The Best Consulting o qué. Y ahí dije, no, pues en realidad me llaman a mí. Entonces armé mi marca, tengo mi logo, los colores corporativos, todo. Y entonces armé mi marca y con las conferencias voy con mi marca. ¿Y marca registrada? No, pero no le contemos a nadie porque si no me lo van a robar. No, para pillar un nombre como... Pero sí, o sea, me fui, de hecho, con estas mentoras que yo les conté, también pues fue como, bueno, en realidad como que mi marca soy yo. Entonces, como que de ahí viene el paraguas de la consultora, viene Cachai, vienen mis conferencias, y bueno, y también cuando me conocieron en distintos lados, también fue que me invitaron a Araucanía Digital. Yo estuve primero como directora invitada y ahora tengo la suerte, estoy súper agradecida de poder estar como presidenta, porque también eso es en parte de poder empoderar a las mujeres también, porque viste que mostrar que se puede. Sí, no, es un logro doblemente para ustedes en general, para las mujeres y para el mundo, en el mundo de la tecnología más aún. Sí, bueno, lo dije al principio, y está bien que desde nuestro lenguaje también vayamos cambiando un poco esto, porque yo dije y me di cuenta después que tu profesión y tu carrera era más de hombre, y la verdad que desde ahí nace ya un sesgo. Entonces eso es lo que tenemos que ir cambiando para el traspaso generacional, porque yo le tengo que enseñar a mis hijos que en realidad que no tengan sesgos y que no discriminen, obviamente. Lo que quieran hacer en el fondo, más que si esto es de aquí o de acá. Sí, no, interesante. Y un análisis súper corto que tú hiciste, que en definitiva la inteligencia artificial está entrenada por nosotros, por lo tanto está replicando lo que nosotros somos. Así que nadie se asuste porque así le enseñamos y salió lo que está saliendo, pero hay que seguir educándola. Igual que los estudiantes, tiene que seguir recibiendo materias de año a año y me imagino que va a salir bien en algún minuto y esperemos que no tenga un mal uso nomás, como todas las cosas que tienen un lado A y un lado B. Esperemos que las regulaciones por todos lados surtan efecto. Pero incluso yo creo que no le dejemos como esa tarea a las regulaciones, sino que pensé, o sea, por supuesto que sigan las regulaciones, pero no como que no descansemos en eso. O sea, también nosotros como personas veamos para qué lo usamos. Nosotros como que tomémonos también, adueñémonos de eso y nosotros veamos qué camino le queremos dar. No como que avance solo, o sea, ¿para qué la quiero usar yo? ¿Cómo la voy a enseñar? ¿Cómo la voy a usar en mi negocio? Capacitémonos también en el sentido para entender mejor esto.
en vez de dejarlo así, que fluya. ¿Sí? Sobre todo yo le digo a las mujeres, o sea, tampoco podemos alegar, entonces involucrémonos. O sea, si queremos que tome cierto camino que nosotros queramos, entonces hay que estar ahí. Bueno, hoy día fue un programa bien feminista para darle todo el poder a las mujeres y que se crean el cuento. Yo creo que espero que los oyentes de Radio Camila y quienes nos puedan ver después por YouTube, esta entrevista, esta conversación va a quedar para toda la vida grabada, así que no podemos sacarnos, las palabras no se pueden borrar, lo que dijimos, así que esperemos de que podamos haber llegado a un par de personas a creerse el cuento, a motivarse, y si especialmente una mujer que está dudando, se crea el cuento. Tania ha podido y está donde está hoy día, súper reconocida. Búsquenla en redes sociales en Ana Pillar y es más reconocida en otros lados que a lo mejor acá, y eso pasa en hartos ámbitos de la vida. Así que, Tania, tenemos 60 minutos cumplidos. ¿Puedo pasar el último aviso? Sí, pues pásalo nomás todo es que hablando, tengo un podcast también donde entrevisto gente de temas de inteligencia artificial, entonces también tengo mi canal de YouTube. Entonces ahí me pueden encontrar también por @Tania Jovanovic. Hay como 150 entrevistas. Y también, si quieren aprender inteligencia artificial, ahí hay harto material de gente bien seca. Eso. ¿Vieron? Si yo dije al principio, si al final aquí tú eres famosa, eres una influencer en redes sociales, así que el que quiera aprender de inteligencia artificial y transformación digital y de empoderarse y creerse el cuento, la invitación está a que escuchen y vean a Tania en los distintos medios que ella mencionó. Así que desde ya te agradezco mucho haber participado hoy día, Tania, con nosotros en esta conversación, y fue un agrado, así que no sé si te quieres despedir, saludar a la gente. Sí, Máximo, muchas gracias por invitarme. Gracias por abrir estos espacios y que podamos también, sí, tú dijiste más feminista, pero sí, o sea, es bueno que tengamos estos espacios para poder sacar la voz como mujeres también. Espero haber dejado mi granito de arena ahí en algunos y algunas. Y también súper gracias a quienes se conectaron hoy día. Ya, un gusto, que esté muy bien, Tania. Nos estamos en contacto. Chao, chao. Chao, chao.